¿Qué onda, viajeros de Geekspace? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión. Yo soy Jar García y en esta ocasión hablaremos de cómo diablos, cómo le hago, cómo para leer The Amazing Spider-Man, los 800 y tantos números que existen actualmente hasta la fecha en que estoy grabando este video, o sea 2021, casi acabando para 2022. Así que empecemos porque este video vaya que está extenso. Nos vamos a demorar en aprender cómo diablos es que se leen estos cómics. Entonces, a darle. Todo empieza en 1963. Llega el número 15 de Amazing Fantasy y conocemos por primera vez, tenemos la primera aparición de Spider-Man, Peter Parker, como tal. Y entonces la gente envía en ese entonces cartas, lo que hoy serían muchos tweets o firmas, para que Spider-Man tenga su propia serie. A finales de año de 1963 se publica el número 1 de Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man es la serie regular de la que estaremos hablando. De esta serie se dividen muchas otras, como Peter Parker Spider-Man, Sensational Spider-Man, Spectacular Spider-Man y muchas otras más. Esta línea, como en todos los héroes de Marvel y de DC inclusive, se divide por volúmenes o por series, en este caso volúmenes. Estos volúmenes abarcan una cierta temporalidad dentro del universo general de Marvel y no requiere de un número específico para que empiece o termine un volumen nuevo. The Amazing Spider-Man, hasta el momento en que estoy grabando este video, cuenta con 5 volúmenes. El primer volumen empieza en 1963 y termina en 1999. Digamos que no acaba el primer volumen, sino que es la primera parte del volumen 1 y ahorita vamos a ver por qué. Este primer volumen abarca del número 1 de Amazing Spider-Man hasta el 441. Los eventos importantes que podemos encontrar son bastantes, pero entre ellos podemos encontrar el fatídico 121, que ahí encontraremos, supongo que spoiler alert, la muerte de Gwen Stacy. También encontraremos cuando Spider-Man obtiene el symbiote, todo lo de Venom, todo lo de Carnage. Muchas cosas ocurren en este volumen. En 1999 se reinicia la numeración y dicen que otra vez de Amazing Spider-Man 1, pero ahora del volumen 2. Para no confundir a la gente que ya estaba de por sí confundida con tantas cómics y tantas series y tantas tie-ins y tantos eventos de Marvel, deciden poner doble numeración. La numeración del volumen 1 como si nunca hubiera acabado y la numeración de este nuevo volumen. Entonces podíamos encontrar el número 499 del volumen 1 original y en realidad era el número 58 del volumen 2. Llegan al 499 y no deciden pasarse al volumen 3, deciden pasarse de nuevo al volumen 1 por esto de la cuestión de la doble numeración, deciden que pues era demasiado. Esta parte podríamos decirle que es volumen 1 parte 2, 2003 al 2013 y contempla del número 500 al número 700 de Amazing Spider-Man. Y de aquí del número 700 pasaremos a algo que se llama Superior Spider-Man. Entre este lapso de cómics del 500 a 700 también pasan muchas cosas, entre ellos Civil War está pasando, hay cómics de Amazing Spider-Man de Civil War, también está pasando o pasó un evento que se llama Spider Island, que también está dentro de la numeración de Amazing Spider-Man. Cantidad de cosas puedes encontrar del 500 al 700, hablaremos de ello más tarde, ¿verdad? En este video. En Superior Spider-Man vemos como el Doc Ock o Otto Octavius, su mente ocupa el cuerpo de Peter. Obviamente Peter, supongo que es un spoiler alert, pero gana y recupera su cuerpo. Entonces, aquí otra vez Marvel decide reiniciar su numeración de Amazing Spider-Man y llegamos al volumen 3. Un evento importante que pasa en Superior Spider-Man y en el volumen 3 es lo que conocemos como el Spider-Verse, el famosísimo Spider-Verse que todo el mundo habla y que igual nosotros hablaremos de él más a fondo, pero en otro video porque es otro tema completamente diferente. Llegamos al volumen 3, este solo abarcó 18 números. ¿Por qué solo abarcó 18 números? Porque en Marvel estaba pasando algo que se le denominó como el Secret Wars. El Secret Wars de 2015, donde todos pensábamos que iban a reiniciar por completo todos sus universos, algo como pasó con DC. Y pues no pasó.
Entonces llega a Secret Wars y se reinician otra vez las numeraciones. De hecho, en Secret Wars vemos un Amazing Spider-Man Renueva tus votos, una serie de 5 números que es un universo, por así decirlo, alterno, donde vemos un Spider-Man como si nunca hubiera dejado su matrimonio con Mary Jane, porque sí, dejó su matrimonio, se casaron y dejaron de ser esposos. Este aquí no se ve, pero este Renueva tus votos está dentro de esa numeración y está dentro de los Secret Wars. Secret Wars también es otra cosa muy aparte, pero bueno, pasa Secret Wars. Se reinicia la numeración otra vez y pasamos al volumen número 4. El volumen número 4 con las hermosas portadas de Alex Ross. Alex Ross. Solo hicieron 32 números del volumen 4. Porque Marvel decide reiniciar otra vez su numeración. Del volumen 4 se regresa al volumen 1 como si nunca hubieran existido las renumeraciones. O sea que reinicia su numeración en algo que le llamó Marvel Legacy. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos seguido desde que inicia el personaje hasta hoy en día? Digamos que hay 700 números hasta 2013, ya contando el volumen 2 con su doble numeración. Le sumamos los 33 números que existieron de Superior Spider-Man. Le sumamos los 18 números de el volumen 3 Secret Wars, le sumamos esos 5 de Renueva tus votos y le sumamos los 32 del volumen 4. ¿Cuántos nos da? Volumen 1, parte 3, inicia con Spider-Man 789 de Legacy. Ay Marvel, ay Marvel, ay Marvel, ay. Solo duró 11 números esto de Legacy, o sea, tenemos del 789 al 801 y entonces de nuevo reinicia la numeración en el volumen 5. En el volumen 5 de hecho ya tenemos doble numeración como lo teníamos en el volumen 2. Tenemos la numeración del volumen 5 del 1 al 79 actualmente en el que vamos y tiene la numeración de Legacy. De hecho van a encontrar una leyenda que dice LGY, esa es la numeración de Legacy, como si nunca hubiéramos reiniciado las numeraciones, y van a encontrar el número del volumen 5 y ya se confirmó que va a llegar hasta el 90 y tantos en 2022, ya se confirmaron que va a haber esas portadas, no sabemos de qué va a hablar, pero ya está confirmado que vamos a llegar hasta el 90. De hecho, en este volumen, en el volumen 5, no estamos viendo historias de Peter Parker o con Peter Parker. Las primeras sí, pero desde el 75, 73, no recuerdo bien, ya estamos viendo a Ben Reilly, uno de los clones de Spider-Man. Que también eso de los clones... Uy, me da dolor de cabeza. ¿Se confundieron? Espérense tantito. Vamos a cómo se distribuyó The Amazing Spider-Man en México. Agárrense porque viene lo chido. No pasa tanto de que se publica The Amazing Spider-Man en Estados Unidos que deciden traerlo a tierras aztecas o a México. Lo decide traer o compra los derechos, por así decirlo, una editorial que se llama Editorial La Prensa en 1963. Y ellos hacen 185 números de Amazing Spider-Man. Pero ellos incluyen las otras series de las que hablábamos como Espectacular Spider-Man, Peter Parker e inclusive metieron cómics de Ant-Man y de Avengers para completar la numeración. En el número 175 de aquí de México, que era el equivalente al 120 de Estados Unidos, México llega a un acuerdo con Marvel Estados Unidos y decide que o platican sobre si se podría hacer historias exclusivas en México de Spider-Man. Marvel le dice: sí, mijo, llévese a el hombre araña, el sorprendente hombre araña. Aquí hay algo muy interesante y dato curioso: se crean aproximadamente entre 44 y 45 números exclusivos de México. En estas portadas José Luis Durán utiliza mucho a Gwen Stacy en las portadas. Y allá en Estados Unidos, como lo comentaba, en el 121, ¿quién creen que fallece? Gwen Stacy. Entonces los cómics originales de aquí de México que se empezaron a hacer en esta serie no mataron a Gwen Stacy. La muerte de Gwen Stacy no existe en estos cómics e inclusive Peter Parker y Gwen Stacy se casan. 44 números exclusivos que si tú tienes uno de ellos, vaya que tienes un
un tesoro nacional aquí en México. Son exclusivos, ni siquiera en Estados Unidos los pasaron a inglés. Posteriormente se retomaría esta idea con una serie que se llamó Arañita, que también de eso vamos a hablar más adelante. Para 1974, editorial Oepisa, esta editorial retoman del 124, del número 124 y luego se regresan al 121 y contemplan ellos del número 121 al número 159 de allá de Estados Unidos. Esta editorial solo hace 115 números. En esta etapa también incluyen algo que se le llamó Arañita, una serie que también es exclusiva de México. Entonces, entre estos 115 números que publica de 1974 a 1978, solo 38 son de Amazing Spider-Man, o sea, de la numeración original. Los demás son cómics de las otras series de Spider-Man y también de Arañita. Pero realmente solo avanzaron 30 números. De 1978 a 1980 no se publica Spider-Man. En 1980 llega una editorial que se llama Novedades Editores o Editorial Novedades, y reinicia todo Spider-Man, todo de Amazing Spider-Man, y vuelve a publicar desde Amazing Fantasy número 15, un número doble donde incluía el número 15 y el número 1, porque no se había visto de Amazing Fantasy hasta 1980. De hecho, cuando inició aquí en México, inició con ya Amazing Spider-Man. El Fantasy nunca existió hasta 1980. Aquí hacen 559 números. Igual incluyen las otras series de Spider-Man. Los números que realmente son de la serie de Estados Unidos es del 1 al 365. Para 1994 llega otra editorial que se llama Editorial Beat y retoma la numeración del 366 al 377. Aquí en México solo fueron 26 números. De esos 26 números, solamente 11 son de Amazing Spider-Man. En 1996 llega Editorial Marvel México, por fin, después de tanto tiempo llega. En esta época de 1996 a 1998 se hacen 51 números de Spider-Man, incluyen las otras series, pero realmente solo hay 11 cómics de Amazing Spider-Man, que contemplan del 389 al 400. Hasta este punto todavía estamos hablando del volumen 1, no hemos cambiado de volumen. En 1998, otra vez Editorial Beat toma los derechos de Spider-Man y publica del número 415 al número 44 del volumen 2. Su numeración contempla del 1 al 170. Realmente solo 70 cómics son de Amazing Spider-Man. Los otros 100 son de las otras series que ya habíamos comentado. En 2005, Editorial Beat se retira, deja los derechos y los compra Editorial Televisa. Editorial Televisa es la que actualmente lleva todos los cómics o la mayoría de los cómics de Marvel y de DC. Editorial Televisa de 2005 a 2013 publica 77 números, o son el equivalente del 509 al 700. ¿Cómo le hizo Editorial Televisa para alcanzar las numeraciones y para meter casi 200 números en 77? Pues muchos de los cómics venían dobles y había Monsters Edition. Los Monsters Edition contemplaban o compilaban más historias. Pasan muy pocos meses de que acaba Spider-Man en el número 700 cuando se publica aquí en México. Y empieza Superior Spider-Man. Igual inician casi a la par. Por fin estábamos a la par casi de Estados Unidos. Superior Spider-Man aquí fueron 16 números. ¿Por qué? Porque venían dobles. Venían dos cómics de grapa en uno solo. Allá en Estados Unidos fueron 32. Aquí fueron 16. De hecho el último número son como 3 historias de Superior Spider-Man. Llegó Secret Wars, igual estábamos a la par. México, Estados Unidos, por diferencias por meses, no era tanto. Publica el volumen 3 del número, allá en Estados Unidos fue del 1 al 18. Aquí en México fue del 1 al 17, porque también iba intercalando de a 2 números y también intercaló y metió lo que habíamos visto de Renova tus votos en este volumen. En 2016 llega el volumen 4, igual en Estados Unidos fueron 32 números, aquí en México fueron 24, igual iban variando entre 2, 3 cómics de grapa para poder irse a la par. Llega 2018
llega Legacy en Estados Unidos y aquí publica igual del 789 al 801 como en Estados Unidos el Legacy, o sea, iban igual. En 2019 llega el volumen 5 en Estados Unidos. Aquí en México se publica del 1 al 7. El 7 de aquí en México es el equivalente al número 10 del volumen 5 de Estados Unidos. Actualmente el volumen 5 vamos en el 80, en el 79. Y México decidió no sacar más cómics del volumen 5. Se quedó pausado en el 2019. Solo sacó 7 números del volumen 5. Y no hemos sabido más de Editorial Televisa sobre Spider-Man del volumen 5. ¿Qué ha estado haciendo México o Editorial Televisa de 2019, de septiembre de 2019 para acá, que no ha sacado nada del volumen 5? No lo sé. Está sacando TPBs, o sea, Trade Paperbacks, o sea, compilatorios de historias que ya habíamos visto, o sea, de también que íbamos junto con Estados Unidos. Está trazado actualmente por 73 números. Alcanzarlo va a estar grave, a menos de que saquen Monsters Edition, como unos 3 o 4 Monsters Edition para alcanzarlos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Espero que Marvel Comics México o Editorial Televisa se ponga chida, porque nos hacen falta 78 números. Por cierto, síguenos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar publicando o vamos a estar subiendo cómo está la línea temporal de manera gráfica. Todo esto que estás viendo aquí, para que no tengas que pausarle y tomarle captura y sepas cómo va la numeración original. Estará en nuestro Instagram y en Facebook. Después del anuncio, pasemos a cómo leer o los cómics que debes de leer de Spider-Man. Estos cómics son importantes en el lore o la historia de Spider-Man. Obviamente tienes que leer The Amazing Fantasy, que son los orígenes de Spider-Man. Tienes que leer el primer número, Amazing Spider-Man, con los 4 fantásticos, porque ya existían los 4 fantásticos para entonces. Tienes que leer el nuevo número 39 del volumen 1. Es la aparición del Duende Verde y, spoiler alert, sabe la identidad de Spider-Man. Vete hasta el 121, donde vemos la fatídica muerte de Gwen Stacy. Vete al número 252, donde vemos la primera aparición del traje negro o del symbiote. En el volumen 2 está el número 36, que es el cómic especial del 11 de septiembre. Después léete The Other, o el otro. Aquí vemos una batalla con Morlun. Y spoiler alert, tal vez, Spider-Man fallece. Y tenemos como un reinicio, nuevos poderes y esas cosas. Está muy bueno, me gustó. El 532, que habla sobre Civil War, pero desde la perspectiva de Spider-Man. Tienes que leer One More Day. Es el 544, que ahí empieza el famosísimo Mefistazo, donde obviamente todo el mundo olvida que Spider-Man es Peter Parker. Si leíste Civil War sabrás por qué todo el mundo sabe la identidad de Spider-Man. También deberías de leer Back in Black, que es Back in Black, que habla sobre las consecuencias de Civil War. De hecho es antes de One More Day. De hecho podríamos decir que Civil War, Back in Black y One More Day. Estos tres están muy relacionados porque habla sobre las consecuencias de que Spider-Man tiene a raíz de que revela su identidad en Civil War. También muy chido. Y que dicen que estará basada la nueva película de Spider-Man en este evento. Ends of the Earth, o el final de la Tierra, que nos aproxima o nos inicia en este final del Amazing Spider-Man para pasar a Superior Spider-Man. Léete el número 700 del volumen 1.1 de Spider-Man, donde veremos cómo Otto obtiene o se apodera del cuerpo de Peter Parker. Otro que debes de leer, no es Amazing Spider-Man, pero es Good Soup. Superior Spider-Man, del 1 al 32. Léete el del volumen 3, del número 9 al número 12, que es el Spider-Verse. En el volumen 4, Dead No More, que dio paso a algo que se le llamó Clone Conspiracy, que es una saga donde habla otra vez de clones, pero de otro tipo de clones, no solamente de Spider-Man, sino de todos los conocidos, habidos y por haber de Spider-Man. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Jad García. Espero que más o menos se haya entendido. Está un poco complejo, más la distribución en México, pero
con saber la numeración original sabrás cómo leerlos y cómo es que llegaron a tu país. Pues nada, muchísimas gracias, yo soy Jerry García. Coméntame aquí en la bandeja de los comentarios cuáles son tus dudas, qué te falta, qué cómic, no sabes qué va después de qué. Aquí lo comentamos. También si tienes dudas de cómo leer Ultimate Spider-Man, comenta si quieres video de eso, porque también Miles Morales y Ultimate Spider-Man son cosas ahí algo complejas que se pueden explicar fácil, rápido y conciso. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en vivo en Twitch a las 7:30 de la noche, de martes a viernes. Yo hablé mucho, ya dije mucho Spider-Man. Nos vemos, cuídense. El siguiente video hablaremos de cómo leer Spider-Verse o qué es Spider-Verse. Cuídense. Bye bye.